Listo. Bueno, chicos, entonces nuevamente los saludo muy cariñosamente, deseándoles de verdad de todo corazón que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho. Son momentos difíciles, pero unidos en oración y en fuerza y en buena energía, las cosas poco a poco van avanzando y se van superando. Estamos hoy desarrollando la sesión número 2, no sé si se acuerdan, esta primera sesión que tuvimos la tuvimos el año pasado, más o menos en diciembre, con una primera actividad del componente de derechos fundamentales. Hoy volvemos nuevamente con otra evidencia, para mí es un placer volverme a encontrar con ustedes en este espacio. Espero que aprendamos esta noche un poquito más, yo de ustedes de mí, que construyamos conocimiento, que participemos en esta sesión y que podamos desarrollar la evidencia que nos compete en esta actividad para ir aprobando el segundo resultado de aprendizaje de esta competencia. Entonces nos encontramos hoy reunidos con el tecnólogo del desarrollo de medios gráficos visuales, estamos con la ficha 33-35-693, 33-35-694, en nuestra fase 2 de elaboración de piezas gráficas. Nuestro orden del día, que bueno, el saludo ya lo surtimos, vamos a hablar un poquito de las actividades de resultado de aprendizaje que esperamos abordar con esta temática, que la vamos a ver en el punto 3. Vamos a mirar en el punto 4 el cronograma de la entrega de evidencias, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo hay que entregarla. Y al final vamos a abrir el espacio para dudas e inquietudes que ustedes puedan tener o lo que requieran adicionalmente. Bueno, chicos, entonces, como les estaba recordando ahorita, no sé si de pronto ustedes hacen memoria y recuerdan la actividad que estábamos haciendo en la primera sesión de derechos fundamentales. ¿Alguien se acuerda de cuál fue esa primera actividad que hicimos? A ver, ¿quién me dice? La primera evidencia que hicimos de derechos fundamentales. O ya se nos olvidó, no creo. Ustedes tienen buena memoria. Profe, no te voy a mentir, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Fabián? Bueno, y las compañeras, si quieren también me pueden escribir en el chat, si de pronto no tienen audio, yo los leo o las leo en el chat. Profe, si no estoy mal, creo que veníamos hablando sobre las pequeñas empresas que habían en el barrio de donde vivíamos. Muy bien, Luisa, excelente, sí señora. Bueno, nos está escribiendo Michael, vamos a ver qué nos dice Michael, a ver qué nos hace aporte adicional. ¿Se ve borrosa la presentación? ¿Para todos se ve borrosa la presentación o solamente será Michael? No, se ve un poquito baja de calidad, pero pues yo medio la entiendo. ¿Sí? ¿Y los otros compañeros? Luisa, ¿tú la ves bien? Profe, la estoy viendo también un poco borrosa. Se ve borrosa. Bueno, entonces espérenme. Gracias Michael por avisarme. Voy a volver a compartir. A ver si es que de pronto es el internet que a veces nos falla un poquito. Igual, Sí, profe, igual sigue borrosa. sigue borrosa, tan raro. Bueno, vamos a hacerla por este lado, a ver si mejora un poco. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Me dicen cómo la están viendo? Se sigue viendo borroso. Sí, qué extraño. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a salir de la sesión y voy a volver a ingresar a ver si de pronto es mi internet. Sí, acá nos dice Michael que eso le pasó a un instructor la semana pasada. Qué extraño. Bueno, espérenme, voy a salir y vuelvo a entrar
a ver si de pronto es como temas de conectividad. Permítame un segundo, no se me vayan a desconectar. Listo, vamos a volver a ver qué pasará. Qué extraño, nunca me ha pasado. Igual. Sí, profe, igual. Caramba. Sí, igual un poco borrosa, me dicen acá. Qué extraño, no, nunca me ha pasado de que se viera así la presentación. A ver, miremosla si la cargamos por acá. Ta, ta. A ver si por acá cargándola desde el equipo. Funciona mejor. Permítame un segundito. A ver, tenemos que cargar un poquito. Demora un poquito cargando, pero puede ser que nos mejore un poco la calidad. Es que acá se ve un poco más pequeño. Igual. Dime, Adriana. ¿Tienes la manita? ¿Ahora sí se ve mejor? Profe, listo, ya se ve bien. Listo. Ya se ve mejor. ¿Ya se ve mejor? Listo. Bueno, chicos. Bueno, entonces vamos a ir avanzando en nuestra jornada como estaba. Listo. Muy bien. Entonces, creo que era Luisa que nos decía que la primera evidencia que hicimos de derechos fundamentales fue una que estamos haciendo como un diagnóstico donde analizábamos como cuáles eran esas dinámicas económicas en la región donde vivimos, cómo se moviliza, cómo es esa dinámica en el empleo, si hay autoempleo, si hay, por el contrario, mucho desempleo o hay fábricas, empresas, qué sectores económicos se movilizan. Esto para ver qué, para que nosotros nos demos cuenta que el tema de los derechos fundamentales, el tema del trabajo, pues es un tema que todos los días nosotros interactuamos con él, estamos muy cerca, seguramente ustedes ya trabajan, algunos de ustedes, o pues tenemos esa aspiración de llegar al mercado laboral, pero no es algo ajeno, ¿no? Es algo de lo que todos los días escuchamos y también nosotros nos movilizamos en esa temática de cómo está el empleo, de cómo se mueve ese sector o ese subsector donde ustedes viven, qué sectores son más, qué sectores económicos como que movilizan y jalonan más el tema del empleo, el servicio, los productos, la hotelería, la agricultura, bueno. Esto todo para que nos demos cuenta qué tan importante es el trabajo dentro de una sociedad. No solamente es, sí, yo tengo trabajo, pero cómo esto implica al aporte económico, a las dinámicas económicas que moviliza a todo un país. Entonces, el tema de trabajo, como lo vimos también en la línea de tiempo que ustedes le hicieron, en esa línea de tiempo que nos permitió ver la evolución del hombre y cómo el trabajo ha estado ahí desde
edades primitivas siempre presente y también ha venido evolucionando, mejorando las garantías, haciendo estas conquistas sobre mejores dinámicas laborales, sobre mejores oportunidades, sobre el reconocimiento del trabajo digno, de todos los derechos que los trabajadores debemos tener, ¿cierto? Y que tenga también una normativa, una legislación, un marco jurídico que también respalde el cumplimiento de esos derechos. Entonces, es importante ese primer ejercicio que hicimos, que fue un acercamiento frente a cómo está el tema de empleo en cada una de sus regiones, en cada una de sus localidades, cómo lo ven ustedes, cómo lo perciben, cómo lo leen, para que vayamos hablando un poquito y entrando más en materia. Muy bien, hoy vamos a mirar la segunda evidencia, vamos a mirar una temática muy interesante también, donde vamos a mirar, bueno, cuáles son esos derechos tanto a nivel individual o colectivo que tenemos cuando empezamos a trabajar. ¿Qué se puede catalogar como que yo tengo acceso a esos derechos? ¿Sí? Yo puedo tener esos derechos y cuando de pronto no hay un contrato que tenga una vinculación directa con la empresa donde pueda yo ejercer esos derechos fundamentales en el trabajo. Entonces ya lo vamos a mirar. El resultado de aprendizaje que esperamos abordar con esta sesión es valorar la importancia de la ciudadanía laboral. ¿Quién es la ciudadanía laboral? Pues absolutamente todas las personas que confluyen en el mercado laboral, tanto los empresarios, que son los que requieren ese talento humano, ya sea calificado o no calificado, y por el otro lado, pues la oferta, es decir, las personas que están buscando esa oportunidad de trabajar, de emplearse, de tener esa posibilidad también de crecimiento, de cambio de empleo, porque pues yo puedo tener un empleo, pero tengo aspiraciones también de tener un mejor empleo, con mejores condiciones de horario, salariales, ¿cierto? De eso se trata, de esa movilidad que yo pueda tener en el tema laboral. Aquí importante tener en cuenta que de pronto muchos de ustedes van a decir, no, es que a mí no me llama mucho la atención porque yo voy a tener es mi propia empresa, yo no quiero salir a emplearme. Bueno, en cualquiera de los dos escenarios, ya sea que ustedes vayan a tener su propia empresa como diseñadores de medios gráficos, que me parece fabuloso y lo aplaudo mucho, pero también algunos dirán, no, yo sí quiero salir y pertenecer a la industria y vincularme a una empresa grande donde yo pueda empezar a poner en práctica mis conocimientos y está muy bien. Cualquiera de los dos perfiles que ustedes de salida elijan está perfecto. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que ustedes vayan a ser emprendedores, ¿cierto? Que vayan a tener su negocio, su idea de negocio, o que quieran ir a emplearse, cualquiera de los dos escenarios es importante que tengamos claro que reconozcamos cuáles son esos derechos que como trabajadores debemos tener o cuáles nosotros también debemos aplicar con esas personas que vayamos a vincular a esa unidad productiva, a esa idea de negocio, a ese emprendimiento, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos muy, muy claro. Bueno, muy bien. Quiero que por favor, para iniciar, ustedes me digan, ahí donde están, en su casita, en su trabajo, bueno, donde estén en este momento, que analicemos un poquito y pensemos qué palabra se les viene a su cabeza en este momento, qué palabra puede relacionar estos dos conceptos, los derechos humanos con los derechos laborales. ¿Qué palabra podría decir que existe relación entre estos dos conceptos o son temas totalmente diferentes? O por el contrario, hay un punto de encuentro de estos dos derechos, tanto los derechos humanos como los derechos laborales. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál palabra me dirían que tiene relación con estos dos conceptos? Muy bien, Helbert, te escucho. Sí, Helbert, ¿te escuchamos? ¿Tienes la manita levantada o se te levantó por error? A ver, los escucho, las escucho. ¿Qué palabra se les ocurre a ustedes, Helber? Igualdad. Qué importante, igualdad. Sí, muy bien. Y en el tema laboral, a veces es una línea tan delgada que existe, que a veces como que se
sobrepasa, ¿cierto? Sí, hay unas jerarquías, hay unas directivas, hay unas personas que se encargan de todo el tema del diseño de estrategias, de la toma de decisiones, hay personas que estamos en la parte operativa, pero en cualquier rol que yo desempeñe dentro de esa organización, pues también tengo derecho a una igualdad de trato, de respeto, dice Yadira, muy bien, igualdad, respeto, ¿cierto? Porque ante todo, somos seres humanos y no nos pueden de pronto dar un trato como si fuéramos un mueble, como si fuéramos un objeto, sino que somos un activo intangible, vivo, dinámico, que siente porque somos seres humanos. Entonces necesitamos que haya esa doble vía del respeto, de la igualdad, ¿de qué más? A ver, ¿qué más me dicen ustedes? Muy bien, gracias Yadira por la participación, Igelda. Excelente. ¿Cuál más? Se les ocurre a ustedes. Oportunidad. Muy bien, Yadira, oportunidad. Que tengamos todos la igualdad de oportunidades. Hablamos de una equidad de género, hablamos de igualdad de condiciones laborales y de oferta para también las personas que tienen discapacidad, que absolutamente todos los que estamos en la capacidad de trabajar podamos tener la posibilidad de inserción en el empleo, en tener también una calidad de vida, de tener unos ingresos que nos permitan no solamente mejorar mi calidad de vida, sino la de mi familia, ¿cierto? Porque cuando yo estoy bien, me siento motivado, optimista, porque tengo un trabajo, pues eso inmediatamente se ve reflejado entre mi familia, con los que estoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es esas oportunidades para todos? Muy bien, justicia, perfecto, también. ¿Qué significa ser justo? ¿Qué significa, pues, eso a lo que yo tengo derecho, a lo que legítimamente me corresponde? Si mi rol es un trabajador, pues bueno, yo tengo que tener la posibilidad de tener todos los derechos laborales que me competen. Y eso me lleva a hablar de que si existen un cumplimiento de esos derechos laborales, pues voy a tener justicia, oportunidad, respeto, que están resaltados en los derechos humanos, ¿cierto? O sea, que sí tenemos una relación muy directa. Muy bien, chicos, gracias por su participación, supremamente valiosa. Y acá en esa diapositiva que están viendo ustedes, que tiene muchas palabras, seguramente muchas de ellas las pensaron los compañeros o las dijimos ahorita. Hablamos de que sí tiene una relación directa. Cuando hablamos de los derechos laborales, pues claro, son hijitos de los derechos humanos. Si se cumplen estos derechos laborales, pues claro, por ende se están cumpliendo los derechos humanos, ¿cierto? Porque hablamos que debe haber una protección, mira, dignidad, que haya equidad, que haya defensa, que haya satisfacción, que haya un reconocimiento también de los derechos como las vacaciones, que podamos tener espacios de negociación colectiva, es decir, cuando haya situaciones de posible vulneración de derechos o oportunidades de mejorar las condiciones laborales, porque nos damos cuenta que la empresa lo puede dar, ¿cierto? Que podemos llegar a esos espacios de diálogo, donde la empresa tampoco pierda, pero que el trabajador también sea reconocido, pues qué valioso es eso, esos espacios, que existan unos deberes, unos derechos, que haya un bienestar, que haya un trato digno, qué importante, que haya un trato digno, ¿cierto? Que haya un cumplimiento de la Constitución política y toda la normativa que respalda los derechos laborales. Entonces, fíjense que sí tienen mucho que ver y pues están directamente relacionados. Muy bien, ahora hablemos de esos derechos que como a nivel individual, como trabajador, tenemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales en el trabajo, estamos hablando de que existen dos clases. Unos que son de manera individual y otros de forma colectiva. Y que estos dos pues nos llevan también a la posibilidad del derecho de la asociación sindical que existe y que está reglamentado en nuestra Constitución política y que también es un derecho fundamental.
Ahora empecemos a hablar. Entonces, dice que existe un contrato laboral. Para que existan derechos fundamentales en el trabajo, lo primero que hay que aclarar y tener muy claro, sí, es la palabra, es determinar qué tipo de vinculación tengo yo con la empresa. ¿Es un contrato laboral? ¿Es una orden de prestación de servicios? Porque si es una orden de prestación de servicios, que es una figura que se utiliza mucho en nuestro país, que desafortunadamente no tiene pues unas condiciones muy equitativas y justas, pero es una modalidad que se utiliza, pues no voy a tener la misma, si es por orden de prestación de servicios, las mismas condiciones de derechos laborales que si a la que tengo con un contrato laboral. Por eso hoy en día se dice que con la reforma 2466 del 2025, la reforma laboral, en el caso de nuestros aprendices, en su etapa práctica, ya no van a tener un contrato de aprendizaje, sino un contrato laboral. ¿Y qué diferencia hay entre un contrato de aprendizaje y un contrato laboral? Pues que tiene muchas más garantías y muchos más beneficios como trabajadores, como es el reconocimiento de las prestaciones sociales, ¿sí? Eso no se tenía. Entonces, por ejemplo, al aprendiz se le pagaba un porcentaje del salario y se afiliaba a salud y a pensión. Y para de contar. Hoy en día, con el contrato laboral, pues hace parte ese cumplimiento contractual, debe dar cumplimiento a esos derechos que se desprenden de esa figura de vinculación laboral como un contrato que se establece. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de qué es un contrato laboral? A ver, ¿quién me ayuda? Solo uno, solo uno. O lo hacemos por lista. A ver, no, a mí no me gusta así. A mí me gusta que participen. Yo leo, profe. Ah, ya no tiene micrófono. Bueno, ¿quién nos ayuda a ver? Por acá escucho a Luisa. ¿Luisa? A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura de qué es un contrato laboral? Ah, están haciendo ruido. Bueno, listo, chicos. Voy a leerlo, pero necesito que estén muy atentos. Entonces, dice que el contrato laboral es toda actividad humana, sea material, intelectual, permanente o transitoria, es decir, por un periodo corto, por un periodo largo, no importa, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra. Es decir, no hay sometimiento, no hay trabajo forzado, es un acuerdo de voluntades, mira acá lo dice, es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Para cumplir una finalidad por un salario. Entonces es un acuerdo de voluntades. Bueno, ¿y qué quiere decir eso que sea un acuerdo de voluntades? Pues quiere decir que si usted lee el contrato, la empresa le dice, mire, estas son las condiciones de vinculación que vamos a tener y usted firma, pues usted está diciendo que acepta esas condiciones laborales, ¿sí? En ningún caso el empleador puede obligar al candidato o al seleccionado a firmar un contrato si no está de acuerdo. ¿Listo? Entonces también nosotros cuando firmamos estamos dando nuestro visto bueno de que estamos de acuerdo con esas condiciones que están en ese contrato de trabajo. Entonces es importante también tener claro que hay que leer la letra chiquita. A veces no leemos la letra chiquita y entonces no sabemos ni qué estamos firmando. ¿Sí? Entonces es importante que leamos, no nos confiemos, siempre verificar que la información esté correcta. Cosas tan sencillas como que nuestro nombre esté bien escrito, que la cédula está bien escrita, que tenga una fecha. A veces firmamos contratos laborales y ni siquiera nos damos cuenta si le pusieron la fecha de inicio.
cuándo inició el contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando va a ver si se presenta alguna situación de demanda o de incumplimiento de algún derecho, pues van a mirar, venga, y que el contrato, no, es que el contrato no está firmado, yo no lo firmé, no lo firmó el empleador, el empleador tampoco lo firmó, entonces yo no me di cuenta. Bueno, es un documento que no tiene validez porque no tiene firmas. ¿Sí? Entonces, a veces hay cosas tan sencillas como esas nos pueden jugar malos momentos. Entonces, cada vez que hagamos un contrato laboral, verifiquemos, nos demoramos un poquito, leemos bien, listo, estoy de acuerdo, firmo. ¿Listo? Firmo. Entonces, eso constituye un contrato laboral. Ahora, en nuestro país es válido establecer contratos tanto verbales como escritos, ¿sí? Y los contratos tienen unas características especiales, ¿sí? ¿Qué elementos debe tener un contrato de trabajo? 3 características importantes. Que haya remuneración, es decir, que haya un pago, que sea pactado un salario por esas funciones, por esas tareas que yo voy a desempeñar, que haya una subordinación, es decir, que haya un jefe, un coordinador, un directivo que me dé líneas sobre lo que yo debo hacer y que también tiene el derecho de supervisar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Si lo estoy haciendo bien, pero también de realimentar en qué cosas de pronto debo mejorar para hacer ese trabajo de la forma como la empresa lo está esperando, ¿sí? Debe haber una prestación personal del servicio. Es decir, venga, yo firmo, pero es que yo voy a mandar a mi prima o a mi hermano a que haga el trabajo porque pues yo no puedo ir. No, no se puede, ¿sí? Debe ser la persona que firmó, por eso dice que es una prestación personal del servicio. Y se puede hacer contratos de forma verbal o escritos. Venga, pero es que verbales, eso sí tiene validez. Sí, sí tiene validez. Sí tiene validez y está respaldado por el Código Sustantivo de Trabajo. Recordemos que el Código Sustantivo de Trabajo es como esa carta de navegación que tenemos tanto empleadores como trabajadores para verificar cuáles son los derechos, mis deberes que tengo en una relación laboral, a qué beneficios puedo recibir, pero también qué deberes tengo yo como trabajador y viceversa, qué derechos y qué deberes tiene también el empleador. ¿Sí? Ese código sustantivo de trabajo es como esa carta que yo puedo tener ahí a la mano para verificar y consultar. En ese código sustantivo también se habla en el artículo 38 que se pueden establecer contratos verbales, pero ojo acá, verbales. Solamente se pueden hacer contratos laborales verbales si el término es indefinido, es a término indefinido. Es decir, no se puede hacer por hora o labor o por un tiempo fijo. Es decir, venga, vamos a hacer un contrato verbal, lo vamos a hacer por 3 meses, por 6 meses, por un año. No, si es verbal, es a término indefinido. ¿Ok? Y también tiene unas características, debe definirse de mutuo acuerdo, debe tener muy claro, así sea verbal, la actividad, el salario del lugar donde vamos a desempeñar la tarea. Ahora bien, si lo hago por escrito, entonces, claro, también lo puedo hacer a término indefinido, a término fijo, o por hora o por labor. ¿Sí? Ahí no interesa, cualquiera de esas 3 figuras puedo utilizar en ese contrato. Lo importante es que quede establecido en ese documento. Los contratos fijos son renovables por el mismo periodo hasta 3 veces, máximo 4, cuando sea por alguna necesidad. De lo contrario, si pasan esos 4 periodos por la igualdad de tiempo, ya va a quedar a un término de un contrato a término indefinido. O sea, no se puede estar renovando máximo por 4 veces. Y también debe tener muy claro, pues, la identificación de las 2 partes, tanto el empleador como el trabajador, los domicilios, el lugar donde se celebra el contrato, dónde voy a trabajar, porque yo puedo celebrar el contrato en Bogotá, es decir, firmarlo, pero la tarea la voy a hacer, mi labor la voy a hacer en Chía. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro en el contrato.
qué tipo de tareas voy a hacer, cuál es el servicio que voy a prestar y la remuneración que voy a recibir por ese servicio que estoy prestando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ojo, ya hablamos de los elementos del contrato, hablamos de los tipos de contrato que existen. Otro derecho, o uno de los derechos que tienen todo trabajador son los derechos a los periodos de descanso. ¿Y por qué son importantes esos periodos de descanso? Pues porque son, y también están en el Código Sustantivo, esto no es inventado, esto es una normativa que existe y que se debe cumplir. Estos periodos de descanso se crearon porque se busca que exista un equilibrio entre la actividad laboral y también la salud del trabajador, tanto física como psicológica. Es decir, el trabajador puede cumplir una jornada de trabajo, que ya nosotros acordemos que estamos en las 42 horas laborales, ya con esa reducción que íbamos teniendo paulatinamente, ya llegamos a las 42 horas de jornada laboral, pero esa jornada laboral debe tener también unos periodos de descanso, porque ¿qué se quiere? Pues proteger, cuidar al trabajador y que exista ese equilibrio entre el trabajo y la salud, ¿sí? Por eso, básicamente, existe este derecho a los trabajadores de los periodos de descanso. Entonces, está el periodo de descanso durante la jornada de trabajo. Se aplica cuando la jornada supera las 6 horas. Entonces, cuando la jornada laboral es de 6 horas, este periodo de descanso indica que el trabajador tiene 30 minuticos entre esa jornada, en el transcurso de esa jornada de trabajo para tomar sus alimentos, para de pronto relacionarse un momento con la otra persona, para nuevamente reactivarse, ¿cierto? Esos son 30 minuticos al menos, pero no son 30 minuticos que se pueden convertir en 1 o 2 horas que venga, voy a echar acá el chisme, venga, ¿qué pasó ayer? Y cuénteme qué hicieron y no sé qué. No, son precisamente para hacer sus necesidades fisiológicas o para comer, bueno, pero no puede exceder tampoco mucho tiempo. Hay empresas que dentro de sus programas de bienestar laboral les dan un tiempo también para que hagan actividad física, ¿sí? Pero esos son programas de bienestar laboral. Estos periodos de descanso son diferentes a eso, lo mismo que las pausas activas, que a veces se confunden, sí, es que tiene ese periodo de descanso, entonces son las pausas activas. No, las pausas activas son algo totalmente diferente, porque eso hace parte del programa de seguridad y salud en el trabajo que debe tener toda empresa, donde ellos deben capacitar, formar, entrenar a sus trabajadores en el tema de las pausas activas, ¿no? Es diferente. Este periodo de descanso es durante la jornada, pero es para poder, como les digo, poder ingerir algún alimento, poder un minutico pausa en lo que estoy haciendo y retomo. Otro periodo de descanso es el que existe entre jornada y jornada, que es pues el comúnmente que nosotros tenemos para ir a almorzar, para ir a la casa, para pues estar o cerca, tomar ese receso que se da de jornada en jornada, ¿sí? No durante la jornada, sino de jornada en jornada, ¿cierto? Y esto se da cuando son las 8 horas laborales. Está también el de los dominicales y festivos, entonces pues toda persona tiene derecho a un día de descanso remunerado, que normalmente son los domingos y los festivos, pero resulta que a veces la actividad que yo desempeño, pues tengo que trabajar los domingos, entonces pues ese día de descanso se debe concertar previamente con el empleador para saber qué día de la semana yo voy a tomar ese día de descanso. Pero sí o sí hay que tomar ese día de descanso, ¿sí? Es un derecho. Y pues el periodo de descanso denominado vacaciones, donde indica que pues todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagas por cada año de trabajo. ¿Listo? Este periodo de descanso pues es precisamente para que la persona pueda dedicar este tiempo a descansar y nuevamente vincularse con la empresa.
puede pedir una parte, a veces las personas pueden pedir una parte de esas vacaciones pagas, pero no puede ser el 100%, sino solo una parte de esas vacaciones, pero sí o sí tiene que tomarse unos días de descanso. Entonces, ese es un derecho que tienen todos los trabajadores, estos periodos de descanso. Otro derecho que tienen todos los trabajadores es estar inscrito o hacer parte del sistema de seguridad social integral de nuestro país, que está en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y de qué se trata ese sistema de seguridad integral? Pues habla de que todo trabajador debe estar afiliado a salud, al sistema o al subsistema de salud, el subsistema de salud, al subsistema de pensión, al subsistema de riesgos laborales y al subsistema del subsidio familiar. Y bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Estar afiliado a ese sistema. Pues ese sistema es el que garantiza, digamos, en el tema de salud, que usted pueda recurrir a los servicios que tienen por alguna situación de enfermedad. También es el que cubre las licencias de maternidad o de paternidad cuando correspondan. Y el tema de pensión, pues también que las personas puedan acceder a su pensión una vez cumplan con los requisitos que en el caso de nuestro país, pues para los hombres es a los 62 años y a las mujeres 57 años con 1.300 semanas cotizadas, pueda ya tener esa edad de jubilación, pero también tener la posibilidad de tener un ingreso, ¿cierto? Y ahorita de pronto estamos jóvenes y decimos, no, pero yo no necesito que me afilien al tema de pensiones, para que yo me pensione eso falta mucho tiempo, ¿no? Y es un pensamiento que uno a veces puede tener, pero realmente quiero decirles que el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Y hay que hacerlo desde ya, porque cuando lleguemos más adelante y más adelante, pues cada vez voy a iniciar mi vida laboral un poco más adelante, con más años, entonces me van a faltar muchas más semanas para cotizar. Entonces, si yo puedo iniciar de manera temprana a cotizar esas semanas que requiero para llegar a mi edad de jubilación y tener un ingreso y una calidad de vida, pues hay que hacerlo desde ya, ¿sí? Importante. También existe este sistema de pensión, o lo importante de estar afiliado a este sistema de pensión es que también me reconocen pensión por invalidez o por muerte, ¿cierto? Si fallece de pronto mi cónyuge o tengo un hijo con discapacidad, también le pueda quedar, digamos, esa pensión como un ingreso a ese hijo. Entonces es importantísimo. Y en el sistema de riesgos laborales, pues claro, también muy importante porque pues es ese sistema que nos da como ese blindaje y esa garantía frente a accidentes de trabajo, enfermedades laborales que podemos presentar. Son casos que se pueden presentar en las dinámicas laborales, entonces es un derecho estar afiliados a ese sistema. Y el subsidio familiar, pues que nos brinda también la posibilidad de tener algunos subsidios y bienestar en el tema de recreación, educativo, para la familia. Este sistema de seguridad social es importante también que lo tengamos en cuenta cómo se hace el aporte. Entonces, en el tema de salud, una parte lo paga el trabajador y otra parte lo paga el empleador. En el tema de salud, aquí donde dice aporte cotizante, es el aporte que hace el trabajador, es del 4%, y el aporte que hace el empleador es del 8.5%. Es decir, que mensualmente al sistema de seguridad social integral se debe hacer un aporte del 12.5% por trabajador, ¿sí? Una parte la paga el trabajador y otra el empleador. ¿Qué pasa en pensión? Lo mismo, una parte la paga el trabajador, otra parte el empleador. ¿Cuánto me deben descontar, profe, por pensión? El 4%. El 4% y el aporte que hace el empleador es el 12%. Es decir, mensualmente deben hacer un aporte del 16% a pensión. ¿Cómo funcionan riesgos laborales? En riesgos laborales sí debe asumir el 100% del costo el empleador, ¿cierto? Si yo soy contratista, es decir, si tengo un vínculo por orden de prestación de servicio, pues ahí sí yo tengo que asumir
¿cierto? El contratista debe asumir el pago de riesgos laborales, pero si yo tengo un contrato laboral, recordamos que hablábamos de un contrato laboral, que es un contrato laboral que tiene todos los derechos, las garantías que debe tener un trabajador por estar vinculado con este tipo de figura, con que es un contrato laboral, pues en ese caso debe pagarle el 100% el empleador. El subsidio familiar también. El subsidio familiar, el pago lo debe hacer si el empleador está a cargo del empleador y equivale al 4% del salario del trabajador. ¿Listo? Ahí no hay ninguna, no me deben hacer ninguna deducción o ningún retenerme o algún descuento del salario, solamente salud y pensión. El resto lo debe asumir el trabajador, el empleador. Bueno. Otras prestaciones sociales. Acá que nos dice para independiente. Porque Yaira nos está preguntando. Sí, para independiente es el tema de contratista. Entonces, cuando son independientes, casi que siempre es por orden de prestación de servicios, ese tipo de vinculación. Y en ese caso, pues debe asumirlo 100% la persona que está trabajando como independiente, debe pagarlo. ¿Cómo lo va a pagar? Pues dependiendo de los honorarios que reciba, se liquida. Si es la base de liquidación, si es un salario mínimo, pues equivale la base de liquidación para salud y pensión es el 40% del salario mínimo legal vigente. Entonces depende de los honorarios que paguen, que reciba esa persona independiente, se liquida salud y pensión, pero está a cargo de la persona que está trabajando de manera independiente. O sea, 100% debe cubrirlo él o ella. Bueno, otro derecho que tienen los trabajadores son las prestaciones sociales. ¿Y cuáles son las prestaciones sociales? Bueno, las prestaciones sociales hay que tener en cuenta que para poder liquidar y hacer el pago de estas prestaciones sociales, siempre se tiene como base el salario que gana el trabajador, ¿cierto? El que está recibiendo en ese momento. Las licencias de maternidad hacen parte de prestaciones sociales, sin embargo, recordemos que estas las pagan las EPS, es decir, el sistema de salud. Si de pronto, en dado caso, no estoy afiliada, al empleador se le olvidó afiliarme al sistema de seguridad social y pues voy a salir a licencia de maternidad, pues el empleador deberá asumir el pago de esa licencia de maternidad, ¿sí? Pero si yo estoy afiliada a mi sistema de salud, a la EPS que esté, pues ellos son los que se encargan de pagar y el trámite lo tengo que hacer yo con la EPS para que ellos paguen esa licencia de maternidad y de paternidad. Las cesantías también hace parte de las prestaciones sociales. Entonces, las cesantías, al igual que los intereses de cesantías, lo que hacen es todo trabajador tiene derecho al pago por un año de un salario. Estas cesantías, ¿para qué sirven? Digamos que se crean como un recurso que pueda tener el trabajador ahorrado. ¿Para qué? Para si de pronto en algún momento se queda cesante, es decir, se queda sin trabajo, puede recurrir a ese ahorro que tenga en el fondo. Hay fondos privados y hay fondos públicos. Normalmente, pues, hoy lo que más se escucha es que las personas están afiliadas al fondo del ahorro, que de pronto ustedes lo han escuchado, y allá la empresa tiene que hacer ese aporte de esas cesantías. Esas cesantías son un ahorro que se tiene en caso de que la persona se llegue a quedar sin trabajo, puede acceder a esas cesantías que equivale por cada año a un salario. Pero ¿qué pasa? Si yo requiero esas cesantías y todavía estoy trabajando porque pues no he perdido mi trabajo y yo las necesito, ¿las puedo retirar? Sí, pero solamente se puede retirar para algunas causales ya descritas legalmente. Para estudio, para vivienda, solamente. Es que yo necesito esa platica y entonces, bueno, me la dieron y yo me la gasté en otras cositas, porque pues ya yo la necesitaba, era para otras cosas, no para arreglar mi casa, ni para compra de vivienda, ni para estudio. Pues no sé si ustedes escucharon hace como un mes, salió en las noticias,
que ahora el empleador puede pedirle los soportes al trabajador en lo que invirtió esas cesantías. Si el vínculo laboral está activo, es decir, si yo sigo trabajando con la empresa y retiré mis cesantías, el empleador puede pedirme a mí como trabajador los soportes en lo que invertí. Y si no tengo esos soportes, y es decir, gasté esa plata en otras cosas diferentes a lo que normalmente y legislativo y jurídicamente se pueden utilizar, pues eso puede ser una causa de despido. Entonces es muy delicado ese tema de las cesantías, pues porque solamente está destinado para algunas situaciones específicas. Y pues normalmente cada empresa debe hacer el aporte más o menos a mediados de febrero al fondo al que yo estoy afiliada, hacia allá deben consignar esas cesantías. También están los intereses de cesantías, que son como ese rendimiento que va a tener ese ahorro de las cesantías que equivale al 12% anual. Esos intereses los pueden también consignar al fondo donde yo estoy, ¿sí? O también me los pueden pagar dentro de mi nómina, dentro de mi salario también mensual, me los pueden reconocer. Normalmente los hacen al 31 de enero de cada año, pero la empresa puede tomar la decisión si se lo gira en ese mes de salario dentro de la nómina o los gira directamente al fondo. Otro derecho que se tiene es el tema de las primas. Las primas es un derecho que tiene todo trabajador que equivale a un salario mensual que normalmente se hace pagadera en dos tiempos. Uno, un primer pago que se hace a mitad de año, que equivale al 50%, y un segundo pago que se realiza en diciembre, que cumpliría el otro 50%. ¿Sí? Es igual a un salario por cada año trabajado. Está también el subsidio familiar, que ya pues esos son esos beneficios que se tienen para la familia. Está la dotación, que también es importante, que toda persona tiene derecho. Cuando hablamos de dotación, la dotación hace referencia a calzado y vestido, ¿cierto? Calzado, vestido que requiere cada trabajador. Cada 3 meses debe darse esta dotación y, como les decía, está a cargo del empleador. No se puede hacer ningún descuento al trabajador para poder asumir estas prestaciones, sino que están a cargo del empleador en su totalidad. Las vacaciones también hacen parte de las prestaciones, indemnizaciones por despidos sin justa causa, las indemnizaciones también por cuando hay retrasos en los pagos, en el tema por ejemplo, si hay un despido sin justa causa y entonces mientras se resuelve se generan unos intereses moratorios e indemnizaciones, eso también está a cargo del empresario. Y también existe la sanción por no pago de cesantías a tiempo. También se generan unas sanciones. Bueno, muy bien. Aquí quiero dejarles, y me gustaría que tomaran nota o foto, bueno, no sé cómo lo quieran hacer, de estas fórmulas que son muy importantes para hacer la liquidación de las prestaciones sociales. A veces no las tenemos muy claras y entonces cuando nos dan la liquidación porque terminamos el vínculo laboral, entonces no sabemos, ay, ¿será que sí me liquidaron lo que era? ¿Será que sí me pagaron lo que era? Yo como que tengo dudas. Entonces, estas fórmulas no cambian, son las que están ahorita normalmente según nuestro Código Sustantivo de Trabajo y que se deben tener en cuenta cuando se va a liquidar un trabajador. Para ellas siempre se tiene en cuenta la base salarial y los días trabajados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de aprendizaje, que ya no es contrato de aprendizaje, sino es contrato laboral, cuando ustedes salgan a su etapa productiva, van a trabajar por 6 meses. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Me liquidan todo el año? Pues yo trabajé 6 meses. No, la liquidación es proporcional al tiempo que usted estuvo trabajando, ¿sí? Y se tiene como en cuenta el salario mensual, ¿sí? Y estas son las fórmulas para liquidar cesantías, porque, por ejemplo, cesantías, como se consigna cada año y yo no estuve sino 6 meses, pues tienen que dárselas a ustedes en la liquidación.
proporcional al tiempo que estuvo trabajando, al igual que los intereses de cesantía, al igual que las vacaciones, al igual que la prima de servicio, ¿sí? Entonces, es importante que tengan esta fórmula para que la tengan ahí de consulta cuando se les ofrezca, o ustedes están trabajando y tienen un trabajador y lo van a liquidar porque ya trabajó 3 meses, 4 meses, bueno, ahí aplica esta fórmula para que ustedes también puedan hacer la liquidación de las prestaciones sociales, y también ustedes cuando se la hagan puedan también decir, ah, venga, que es que yo me acuerdo que nosotros vimos cómo se liquidan las prestaciones, voy a comparar si la que me dieron se ajusta a lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, es como en palabras coloquiales, no comer entero, sino que nosotros también tengamos esa certeza de qué es lo que me deben liquidar, cómo me deben liquidar, qué es lo que me deben pagar, y no haya espacio para de pronto alguna duda o confusión. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes también la puedan tener ahí a mano. Para hacer esa liquidación, venga, ¿y cuántos días tiene el año? 365, ¿y por qué ahí dice 360? Porque para nuestro código sustantivo de trabajo, nuestra normatividad laboral, el año laboral tiene 360 días. No se toma como 365, sino 360. Entonces, por ejemplo, para liquidar las cesantías, yo debo tener el salario mensual, es decir, lo que me pagan por los días trabajados. Entonces, trabajé 6 meses. Bueno, entonces coloco esos 6 meses convertidos en días y lo divido en 360. Las cesantías, bueno, el resultado que me dio de las cesantías lo voy a multiplicar por los días trabajados por el 0.12, que es el rendimiento que me debe dar en cesantías sobre 360. Vacaciones, ¿cómo lo liquido? Salario mensual básico más días trabajados sobre 720. ¿Mm? Y la prima, también salario mensual por días trabajados sobre 360. Estas son las fórmulas que se utilizan, entonces quiero que ustedes por favor las anoten o las tengan por ahí a mano, porque en cualquier momento las pueden necesitar para el manejo de personal, si van a tener su empresa, su emprendimiento, para que ustedes sepan también cómo se hace una liquidación, y también si en el caso de que van a ser empleados, trabajadores, pues también tengan el conocimiento de cómo se hace. Entonces ahí les doy un poquitico de tiempo para que lo puedan anotar o le puedan tomar fotico. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Listo? Ya lo tienen por ahí en sus apuntes, le tomaron fotico, lo escribieron. A ver, con su dedito arriba me confirman si ya lo tienen ahí a mano, si ya lo tomaron para seguir. Listo. Perfecto, chicos, muchas gracias. Ok. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de los derechos, esos de los que hablábamos son derechos de manera individual, ¿cierto? Pero también todo trabajador en nuestro país tiene derecho a unos recursos que se dan de manera colectiva, como es el derecho de la asociación, es decir, de agruparse, de agremiarse, de asociarse para conseguir beneficios en común, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro país existe la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Médicos, de enfermeras, que ellos se agrupan para poder conseguir mejores condiciones para esa profesión que tienen, ¿cierto? Entonces también no solamente tienen que ser sindicatos que estén trabajando en una empresa, sino que también pueden ser asociaciones profesionales que les permita luchar y poder tocar todas las estancias necesarias para mejorar esas garantías laborales en la labor que hacen, en su ocupación, en su profesión, a lo que ellos se dedican. Entonces, existe también ese derecho de asociación del que habla el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo, donde reza que de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores, los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, ¿cierto? Formando asociaciones profesionales o sindicatos. Entonces, eso está en nuestra normativa. Y también pues pueden conformar
los sindicatos. ¿Y qué es un sindicato? Pues un sindicato es una asociación formada en defensa de intereses económicos, políticos, comunes a todos los asociados. Estos no son intereses. Cuando yo formo un sindicato, no es, ay, vengas que a ver qué más me dan a mí porque es que yo estoy en el sindicato. No. Si hacemos parte de una organización sindical, es para luchar en pro de todos los trabajadores, incluso de los que no estén asociados, porque estamos mejorando, estamos buscando mejores garantías para los que hacemos parte de la fuerza trabajadora de esa empresa. ¿Sí? En nuestro país se pueden formar sindicatos mínimo con 15 personas, 25 personas y el que da el aval de funcionamiento de ese sindicato ni siquiera es la empresa, sino lo hace el Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es esa entidad que regula, crea las políticas, supervisa, vigila las relaciones entre trabajadores y empleados y empleadores. Entonces, ellos son los que dan el visto bueno. Este sindicato debe tener una estructura muy organizada, unos estatutos, como si fuera una empresa chiquitica, pero debe estar muy bien organizada para que pueda ser aprobada ante el ministerio. Y tiene también unos deberes y unos derechos en su funcionamiento. Voy a dejarles acá este videito, a ver si lo logramos escuchar. Me dicen si lo escuchan, porque es que acá en la presentación, no sé, en este modo de presentación, si me lo deje proyectar. Bueno, creo que se lo va a quedar debiendo, de pronto se lo mando ahorita al grupo para que ustedes lo puedan ver. Es un resumen del tema de los sindicatos. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar, ya analizando esta temática tan interesante e importante para cada uno de ustedes, vamos a pasar a mirar cuál es la evidencia que debemos entregar. Entonces aquí, por favor, súper atentos para que podamos hacer un buen trabajo, para que podamos cumplir los términos del cronograma, entregar una buena evidencia y podamos aprobar este segundo resultado de aprendizaje y poder avanzar en la competencia. Entonces, para poder hacer la entrega de esta segunda evidencia, vamos a diseñar un documento. Este documento debe tener una estructura. Consta de una portada, que como ustedes saben, pues debemos hacer una portada, digamos que en todo trabajo y más al nivel y el estatus que ustedes están formando a nivel tecnológico, pues ya es un nivel profesional que nos exige siempre tener una estructura muy bien presentada en nuestro trabajo. Cada trabajo que nosotros hagamos, cada actividad que hagamos, cada evidencia que desarrollemos, pues habla del profesionalismo, del interés, de la entrega, de la disciplina de cada uno de nuestros aprendices. Entonces, yo sé que ustedes son supremamente juiciosos, entonces, esta es como la estructura que debe tener este documento. Entonces, vamos a tener en el documento, vamos a hacer una portada, vamos a hacer una introducción y vamos a desarrollar un taller. Ese taller tiene 3 actividades que debemos hacer. Un pantallazo de una actividad interactiva que van a hacer en EducaPlay, ya les explico dónde está el link para que la hagan. Vamos a hacer una infografía y una cartilla, dando respuesta a unas preguntas que ya les voy a mostrar. ¿Qué es una infografía? Pues ustedes son unos expertos en el tema de diseño gráfico, visual, ustedes saben que hoy en día todo es muy llamativo por el medio de las imágenes, poco texto, más imágenes, entonces la info debe dar respuesta a esas preguntas, pero ser muy llamativa, con figuras, bueno, como ustedes lo quieran hacer, porque yo sé que ustedes son supremamente creativos y su perfil lo permite que ustedes lleguen a esa creatividad en la que se están formando y esas habilidades que están desarrollando. Una cartilla muy chiquita también dándole respuesta a unas preguntas que ya les voy a mostrar. Entonces, la estructura del documento, del informe que ustedes van a entregar debe tener estos 4 aspectos. La portada, la introducción, el desarrollo del taller con la actividad interactiva, la infografía y la cartilla. Y por último, la bibliografía.
es importante, o cibergrafía, dependiendo de donde ustedes vayan a tomar la información, aunque esta información está en Sayuna, en material de estudio de derechos fundamentales, ahí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan. Pero yo sé que ustedes a veces son inquietos y les gusta investigar y les gusta mirar otras fuentes, eso está muy bien, es perfecto, lo pueden hacer, pero debemos citar la bibliografía o la cibergrafía. Acuérdense que por derechos de autor, por plagio y todo eso, no queremos tener dolores de cabeza, entonces hagámoslo de esa manera. Para hacer el envío de este documento, ustedes se van a remitir a donde dice Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo, que está en la Guía de Aprendizaje 5. Este es el código de la competencia, la actividad de aprendizaje 2, y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar es el 01. Aquí ustedes se van a remitir y ahí va a hacer el... Importante, las fechas. ¿Cuándo hay que entregar esto? Profe, ya está habilitado. Desde hoy, desde la 00 está habilitado y va a ir hasta el 17. Tenemos puente para que podamos trabajar juiciosamente en esta evidencia. Hasta el 17 de agosto a las 23:59 va a estar abierta la evidencia para que ustedes puedan hacer el cargue de este trabajo. Aquí les traje un pantallazo, yo no sé si ustedes lo ven muy bien, yo casi no lo alcanzo a ver muy bien porque aquí me muestra muy chiquitica la pantalla, pero aquí en este pantallazo se lo traje para que ustedes miren un poquito dónde estamos en la actividad del proyecto 4, AP4, y en evidencias van a encontrar en la parte de abajo, la tercera, van a encontrar informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Ahí es donde vamos a hacer el cargue del documento, del informe que vamos a hacer. Cuando ustedes le van a dar clic allá, los va a llevar a donde deben hacer el cargue y van a encontrar dos documentos. Uno que se llama Guía para desarrollar la evidencia. Este que está acá en verdecito, Guía para desarrollar la evidencia. ¿Y ese documento qué trae? Ese documento trae la misma información que tiene la guía de aprendizaje, solo que se enfoca solamente en la evidencia de derechos fundamentales. Porque en la guía de aprendizaje, pues ustedes tienen todo el instructivo de todas las otras evidencias que están viendo, de las competencias técnicas como las otras transversales. Entonces, a veces es un poco extenso. Lo que quisimos acá es traerles, lo que quise fue traerles solamente este documento extraído de la guía, pero que esté enfocado solamente en derechos fundamentales. Ya se lo voy a mostrar. De esa manera es mucho más fácil que ustedes empiecen a trabajar la evidencia y ya se van guiando solamente por lo que deben hacer. Y está aquí el instrumento de evaluación que ustedes también lo pueden descargar o consultar. Bueno, espérenme, antes de iniciar acá con el espacio de dudas y preguntas, quiero mostrarles la guía. Voy a dejar acá de compartir esta para compartirles el archivo. Acá, dejar de compartir. Y les voy a mostrar el archivo, a ver si lo logramos ver un poquito mejor. Ya, voy a ir acá. Espérenme un segundito, voy a mostrarles aquí. Ay, qué horrible. Bueno, me cuentan si la ven, si la están viendo bien o si no, me dicen y la compartimos de otra manera, porque como me dicen que a veces ven borroso. La están viendo, es un archivo en PDF. Profe. Dímelo. Bueno, te voy a contar, el problema no es de su internet, no es del internet de nosotros. Mi esposa
ella está viendo otro curso paralelamente y el profesor también está teniendo el mismo problema que usted para mostrar diapositivas. Entonces yo creo que es la plataforma la que está teniendo el inconveniente. Entonces es Teams, que no nos quiere dejar trabajar. Puede ser, porque mira, acá están con el mismo problema. Mi esposo está en otro curso y tienen el mismo problema que aquí nosotros. Ah, Entonces se ve un caramba. poquito borroso. Lo que les estoy presentando se ve borroso. ¿Un poquito? Se ve una pizca borroso. Bueno, hagamos una cosa. Voy a tratar de explicarla. Igual, si les parece, se la envío ahorita al WhatsApp, al grupo que tenemos, para que ustedes la descarguen y la vean mejor. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Se las envío. Lady me dijo que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que se la envíe al WhatsApp para que...? Ah, ok, listo. Bueno, listo, perfecto. Entonces, miren, chicos, esta es la guía para la elaboración de la evidencia. Entonces, aquí está supremamente claro. Permítame que hay alguien aquí en sala. Aquí está supremamente claro lo que debemos hacer, la descripción de la evidencia. En la parte superior aquí nos dice, nos recomienda algunos textos y lecturas que están en Sayuna, en el material de derechos fundamentales, que ustedes ya saben revisarlo. Aquí les dice, revise y analice, apropie los conocimientos del material de formación de derechos fundamentales del trabajo. Les dice, como segunda medida, que puede leer algún material como Cambios del Mundo en el Trabajo, incluso les trae las páginas de la 36 a la 40, les habla de otro documento que dice la libertad sindical es un derecho fundamental, habla de unos videos también que ustedes los pueden consultar. ¿Para qué? Para poder desarrollar la evidencia. Y aquí ya empezamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está el link para que hagan la actividad en EducaPlay. Entran a este link que está acá y ustedes van a poder hacer la actividad. Ahí les va a traer las preguntas, van viendo el video, contestan las preguntas. Cuando ya terminen la actividad, lo que me van a hacer es un pantallazo donde aparezca la hora y la fecha en la que desarrollaron la actividad. ¿Listo? Sé que algunos tienen usuario de EducaPlay, entonces perfecto, si sale su nombre, muchísimo mejor, ¿listo? Y si no, pues el pantallazo y que salga la fecha y la hora. Esta es la actividad interactiva de la que hablaba el taller que deben hacer. Primero, actividad interactiva. Segundo, la infografía. ¿Sobre qué la tenemos que hacer? Entonces acá vienen las preguntas. Entonces vamos a responder. También les habla dónde está la información para darle respuesta a esas preguntas. Documento de la libertad sindical, qué es la huelga, el derecho a la huelga, en qué consiste una huelga, cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga, cuándo se declara legal o ilegal una huelga, cuál es el término para la calificación de una huelga. Estas preguntitas ustedes las van a contestar mediante una infografía. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Son estas corticas preguntas. Y la cartilla que si ustedes estuvieron atentos, pues hay información en la plataforma Sayuna, pero en la sesión también hablamos de muchos de esos aspectos que les va a ayudar para desarrollar la cartilla. Entonces la cartilla puede ser un folleto, formado, elijan la herramienta digital que a ustedes mejor les parezca, Canvas, bueno, la que ustedes manejen. Lo importante es que ustedes mismos hagan el trabajo y van a darle respuesta a estas preguntas. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Que ya lo hablamos ahorita, ¿cierto? ¿Cuáles son las modalidades del contrato de trabajo? ¿Cuáles son las causales de suspensión de un contrato de trabajo? ¿Qué es un salario? ¿Qué es una jornada de trabajo? ¿Cuáles son las clases de jornadas de trabajo que existen? ¿Cuáles son los periodos de descanso? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Cuáles son la clasificación de las prestaciones? ¿Cuáles son las prestaciones sociales a cargo del empleador? ¿Cuáles son las prestaciones a cargo de la entidad de seguridad social? ¿De qué se encargan las cajas de compensación? ¿Cuáles son las causales de determinación de un contrato? ¿Y qué es una indemnización? ¿Listo?
Con estas preguntas ustedes elaboran la cartilla. Y aquí también vuelve y les dice qué es lo que debe traer el documento, cuál es el producto entregable. Entonces el aprendiz debe entregar un documento que tenga portada, introducción, desarrollo del taller, con el pantallazo de la actividad interactiva, la infografía y la cartilla. Desarrollar las conclusiones, son importantes las conclusiones porque nos permite saber cuál es su punto de vista, cuál es su criterio frente a lo que estamos abordando, y la bibliografía. ¿Listo? Entonces aquí también les recuerda dónde pueden cargarla, cómo la pueden cargar en plataforma, que ustedes pues ya son unos expertos en ese tema. Listo, abro el espacio para dudas y preguntas, inquietudes. Sí, Helber, se ve borroso. Por eso yo les decía que si les parece, ahorita les voy a compartir al grupo de WhatsApp este archivito, aunque está en la plataforma, para pues, que les quede más fácil poderlo mirar. ¿Vale, Helber? Bueno. Voy a darle la palabra a Luisa Fernanda. Cuéntame, Luisa. Listo, Helber, perfecto. Profe, hola. Profe, mi pregunta es que en la parte de la cartilla no entendí. ¿Ahí se debe de realizar un folleto o qué otros elementos o con qué otros elementos se puede realizar? Por ejemplo, con círculos, con nubes o tiene que ser un folleto. Sí, es más estilo folleto, porque nos debe dar como esa posibilidad de que yo voy mirando y voy dando paso a cada información de la pregunta, la respuesta de la pregunta, que es un contrato, cuáles tipos de contrato existen. Entonces es más modelo como un folleto, ¿listo? Que ustedes pueden diseñar. La parte gráfica la vamos a hacer más en la infografía, pero en este caso de la cartilla es mucho más, un poquito más extensa porque pues nos permite como de forma muy didáctica tener la información de las preguntas que se están planteando. Listo, muchísimas gracias, profe. Vale, Luisa. Esta actividad es la única actividad que vamos a tener la posibilidad de desarrollarla en equipo. Yo sé que a veces ustedes trabajan de a 2, de a 3, 3 es suficiente, pueden hacerla en equipo, pueden hacer el trabajo en grupo, máximo 3 personas. Pero si alguno de ustedes están trabajando de forma individual, la quieren hacer de forma individual, también lo pueden hacer. ¿Listo? Para algunas personas sé que a veces es un poquito, digamos, menos tedioso hacerla en grupo, la pueden hacer en grupo, pero quienes la quieren hacer de forma individual también la pueden hacer. ¿Listo? Existen esas dos maneras para que hagan la entrega. Profe, otra preguntita referente a lo que dijiste en grupo. Entonces, el pantallazo de lo que tenemos que hacer en la plataforma, ¿ponemos el pantallazo de las dos personas o solo uno? Solo uno, solo uno. Solo uno. Las dos pueden conectarse y hacerlo, solamente uno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, chicos. ¿Más preguntas, inquietudes? No, profe, por ahora no. Bueno, gracias. Entonces, quiero que con sus pulgares arriba me confirmen si la evidencia quedó clara, si la información fue precisa, si lo comprendimos bien, para yo irme tranquila de que ya está la información. Ok. Gracias, Lady. Yadira, a los otros compañeros. Clarita por acá, profe. Clarita, clarita. Ah, pues listo, Fabián. Gracias. Perfecto. Adriana, listo. Muy bien. Alejandra. Ok, Michael, ¿quedó clara la información? Perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias por la atención, por su participación. Cualquier duda que se les presente en el desarrollo de la evidencia, me pueden escribir. Yo estoy ahí supremamente atenta para hacerles el acompañamiento en lo que requieran. Ahorita voy a ver si la plataforma me deja y dejo de una vez la grabación en Sayuna, y si no, mañana muy temprano ya la podrán consultar también si la quieren nuevamente visualizar. Entonces les deseo un feliz descanso, muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor. Un abrazo muy grande.
Listo, profe, Igual, feliz profe, noche. Bueno, profe, Muchas gracias. muy buena Feliz noche. noche. Que estén muy bien. Que descanse.